estamos de regreso, y esta vez con un invitado de lujo, el señor expresidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe. Con él vamos a conversar sobre diversos temas. Señor presidente, muy buenas tardes. Don Enrique, muy buenas tardes. Un saludo a usted y a toda su teleaudiencia. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos da. Señor presidente, ¿quién está ganando la guerra en América Latina? ¿Los gobiernos democráticos, el narcotráfico? En Colombia se demostró que se puede derrotar ese fenómeno criminal del narcotráfico razonablemente, sin llevar a la cárcel al consumidor al hospital. Se necesitan políticas de prevención educativas, al distribuidor, al traficante, a la cárcel. Pero hay una simbiosis, hay una sociedad entre el terrorismo y el narcotráfico en América Latina. México es una terrible expresión de eso, el Perú empieza a hacerlo, Colombia quizás deja parte en el narcotráfico, pero mantiene lo del terrorismo. ¿Cómo derrotamos eso? La simbiosis no se puede poner en duda. Colombia todavía tiene terrorismo porque tiene narcotráfico. Si algo diferencia el terrorismo de hoy de lo que fueron las insurgencias latinoamericanas que en algo las legitimaron, es que esas insurgencias tenían una orientación política. La FARC en Colombia empezó con una cartilla comunista en los años 60 y hoy es un movimiento predominantemente de mercenarios de narcotráfico. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Es la policía la que debe enfrentar al narcotráfico? ¿Son las Fuerzas Armadas? Todos. En Colombia inicialmente se cometió el error de excluir al ejército de esa lucha. Y el narcotráfico creció enormemente, la policía sola no pudo. Y el narcotráfico llegó a amenazar la institucionalidad democrática. Se ha dicho que las fuerzas militares tienen como misión proteger al país de la agresión externa, proteger la soberanía del país. Pero el narcotráfico puede producir unos fenómenos devastadores de la soberanía a través de la destrucción de la institucionalidad democrática. Es un fenómeno doméstico, de conexión internacional, que arriesga a destruir la soberanía. Hay que enfrentarlo con todas las fuerzas. Pero tenemos Fuerzas Armadas preparadas para ello, tenemos inteligencia preparada para ello, presupuestos, recursos. Colombia tuvo la ventaja de un Plan Colombia que no lo tienen otros países. Esto es, la experiencia de Colombia es esta. Ha habido una gran ayuda de Estados Unidos, pero veamos las cuantías. Este año, si no me equivoco, el Plan Colombia debe tener un aporte norteamericano de $300 millones. Pero el presupuesto de seguridad de Colombia es de $11.000 millones. Yo creo que fue importante el Plan Colombia, pero más importante el sacrificio de los soldados y policías de Colombia y la determinación, la voluntad política de nuestro gobierno. Ayuda externa sin voluntad política doméstica es inútil. ¿Qué cosa le toca o qué parte le toca a la sociedad civil? Y no estoy hablando de la población, sino de las autoridades civiles. La Fuerza Armada y la Policía tienen un papel, pero ¿qué le toca a las autoridades, desde el presidente de la República, los ministros de Estado, los alcaldes? ¿Qué papel juegan? En los gobiernos democráticos, las Fuerzas Armadas, me refiero a las fuerzas militares y policía, su subalternidad y profesionalismo las convierte en subordinados de la autoridad civil. Entonces, la autoridad civil tiene que dirigirlas, darles ejemplo, orientarlas. Sin la voluntad, sin la dirección de la autoridad civil, las Fuerzas Armadas no pueden actuar, no van a ser eficaces. Ahora esta política necesita muchos ingredientes. Por ejemplo, una falla que creo que ha habido es que en la cumbre de Cartagena se pusieron inicialmente a pedir legalización, pero no pidieron cuentas. Habría sido la oportunidad para preguntarle a cada país, ¿usted qué está haciendo? Preguntarle a los Estados Unidos y a la Unión Europea, díganos ustedes qué están haciendo para evitar el tráfico de armas, el tráfico de precursores químicos. En Colombia, en el gobierno nuestro, a cada momento dábamos informe sobre cuántos bienes se había acumulado en el proceso de extinción del dominio de la riqueza ilícita. Hay que preguntarle a los Estados Unidos y a Europa, ¿ustedes qué cuenta nos dan? ¿Qué han hecho para extinguir la riqueza ilícitamente adquirida con recursos del narcotráfico?
Nosotros cumplimos una tarea en contra del lavado de activos. Hay que preguntarle a todos los países y a los desarrollados, ¿ustedes qué hacen en contra del lavado de activos? Corrupción. ¿Tenemos narcoestados en América Latina? ¿Ya penetró el narcotráfico a nuestras estructuras del Estado? Esto es, si no se le enfrenta a la letra. En Colombia el narcoterrorismo, FARC, ELN, paramilitares, estaban penetrando las estructuras del Estado y estaban eliminando las garantías democráticas. En alguna forma se habían perdido derechos políticos, no porque los gobiernos los anularan o los limitaran, eran gobiernos democráticos, sino porque avanzaba tanto el poder del terrorismo que en muchas regiones la política se tenía que someter a criterio del terrorista, so pena del asesinato. Habían desplazado la justicia. En muchas partes ya no ejercía la justicia el fiscal o el juez, era reemplazado por el cabecilla narcoterrorista. Entonces, si no se enfrenta a estos fenómenos, penetran al Estado y destruyen la institucionalidad democrática. Pero la corrupción y el brazo del narcotráfico entra a través de los partidos políticos, también de las autoridades, entra a través de muchos mecanismos que se dice están, por ejemplo, desde el lavado de activos hasta la participación política. ¿Qué hacemos? Ellos imponen la corrupción a sangre y fuego. Por eso hay que enfrentarlos. ¿Cómo? La política tiene que ser integral, ya me refería. Nosotros enfrentamos la producción, la enfrentamos con fumigación y con erradicación manual. Creamos familias guardabosques, le decíamos a las familias de la selva, no destruyan la selva para sembrar coca, cuiden la selva y les pagamos por cuidarla. Nosotros extraímos 1.200 narcotraficantes. En los últimos 3 años de nuestro gobierno, intervinimos en 15.000 bienes para extinción de dominio, modificamos las leyes de extinción de dominio. La lucha tiene que ser integral. Cuando yo llegué a la presidencia, algunos decían que el narcotráfico podía representar el 5% del PIB de Colombia. Cuando terminamos ya era desestimable. O sea que tiene que ser una lucha integral. Creo que hoy hay que dar una lucha de valores que empiece en la familia. Yo le decía esta semana a los estudiantes del Callao, mire, lo que distingue al ser humano, y lo quiero decir a sus televidentes jóvenes, don Enrique, lo que distingue al ser humano de los otros seres de la naturaleza es que el ser humano es libre, porque tiene fuerza de voluntad, tiene control sobre voluntad. Las drogas alienan al ser humano, le hacen perder el control sobre sí mismo, lo esclavizan y lo vuelven un peligro para la sociedad. Algunos dicen, hay que permitir drogas en aras de la libertad. Perdón, las drogas lo que hacen es anular la libertad. Le voy a contar un caso bien triste. El 100% de los sicarios arrestados en Colombia, después de cometer un asesinato, los exámenes indican que esos sicarios han obrado bajo el efecto de las drogas ilícitas. ¿Usted está totalmente en contra de una legalización? A ver, ¿para qué es la legalización? Yo he leído a los legalizadores que no quieren llevar al consumidor a la cárcel. Yo estoy de acuerdo con eso. En Colombia no se lleva al consumidor a la cárcel. Hay que llevarlo al hospital. Deberíamos tener una política más eficaz de rehabilitación. Para eso no hay que legalizar. Dicen, es que si legalizamos, el adicto ya no le va a dar plata al narcotraficante. Puede crecer tanto el consumo que los consumidores sociales mantengan el negocio del narcotráfico. Y dicen, le cobramos impuestos y con eso rehabilitamos. Puede crecer tanto la necesidad de rehabilitación que los impuestos no alcancen. El narcotráfico a cualquier precio es un enemigo de la selva. Usted sabe que Colombia y Perú son países amazónicos. En Colombia el narcotráfico ha destruido 2 millones de hectáreas. Si usted me dice hay que hacer políticas sensatas, por ejemplo, sustitución de cultivos, que los campesinos, las comunidades no se dejen penetrar por el narcotráfico para tumbar la selva, vuelva a las familias guardabosques, páguenles por eso. De acuerdo con todo eso, para eso no hay que legalizar. Yo diría que la política tiene que ser rehabilitación al consumidor sin perjuicio de imponerle, por ejemplo, multas como en Portugal. Si usted es consumidor
y no permite que lo rehabiliten, lo multamos o le retiramos el pase de conducción de vehículos. Una gran política de prevención frente a la comunidad, de valores de familia. Y finalmente, toda la firmeza para llevar a la cárcel al traficante,